Buenas, bienvenidos a la presentación de la Ley de Gravitación Universal y Campo Eléctrico, presentado por Wilmer Camilo Patiño Martínez, Estefanía Alexandra Rubiano Cortés y Luis Alejandro Ortiz Vázquez. Ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Fue formulada por Isaac Newton en su libro Philosophy Natural Principal Mathematics. La fórmula de esta ley es F igual a G por m1 por m2 sobre L al cuadrado, donde L al cuadrado es la distancia en que se encuentran los dos objetos desde su centro de masa y m1 y m2 son sus masas. G es una constante que está dada por 6.67 por 80 por 10 a la menos 11 por newtons por metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. El valor de esta constante de gravitación universal no pudo ser establecido por Newton y F representa la fuerza gravitacional. La utilidad de esta ley, que aunque actualmente se conocen los límites en los que dicha ley deja de tener validez, lo cual ocurre cuando están cerca de objetos extremadamente masivos, dicha ley sigue siendo ampliamente utilizada y permite describir con una extraordinaria precisión los movimientos de los cuerpos del sistema solar, por lo que a grandes rasgos para la mayor parte de las aplicaciones cotidianas sigue siendo la utilizada debido a su simplicidad y a que esta en estas situaciones no predice variaciones detectables y respecto a la gravedad universal. Campo eléctrico. Para saber lo que es un campo eléctrico, primero respondemos la pregunta de qué es una carga. Es una propiedad de las partículas. Las cargas pueden ser positivas o negativas. Las partículas con cargas forman un campo a su alrededor. Las positivas de forma radial hacia afuera, las negativas de forma radial y hacia adentro, como se ve en la imagen. De modo que las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. La unidad de la carga es el coulomb, en honor al físico Charles Augustin de Coulomb, físico francés del siglo XVIII. Un coulomb es proporcional a 6.24 por 10 a la 18 e, que pueden ser protones o electrones. ¿Qué es campo eléctrico? Ya sabemos que la carga está creando un campo alrededor de la partícula. Lo llamamos campo eléctrico, representado con una E. Como es un vector, se representa con la flecha encima. Michael Faraday hizo su trabajo en los años 1800 y se considera uno de los grandes físicos y químicos de todo el tiempo. Lo que él dijo fue esto: tenemos una carga positiva como el azul de la imagen. Esto es lo que está haciendo esta carga. Está formando un campo eléctrico a su alrededor, en todo el espacio que la rodea y todo el tiempo, independientemente si hay otras cargas. Este campo va a debilitarse cada vez más conforme nos acercamos a la carga. ¿Qué es fuerza eléctrica? Un campo eléctrico no es una fuerza. Puede ejercer una fuerza sobre otras cargas, pero se necesitan al menos dos cargas para tener fuerza eléctrica, pero solo una para formar un campo eléctrico. Para medir esta fuerza se usa la ley de Coulomb. El propósito de esta ley es predecir cuál será la fuerza electrostática de atracción o repulsión entre dos partículas. La representación la representamos con una F mayúscula y una E minúscula. Ya sabemos que la unidad de fuerzas es Newton. La magnitud de la fuerza electrostática es proporcional al valor absoluto del producto de las cargas por la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado entre ellas. Esta constante es diferente en cada medio. Su parecido con la ley de gravitación universal de Newton es algo interesante, ya que es la que dicta cómo se van a comportar las estrellas y planetas en el universo. Sabemos que calcula la fuerza de gravedad entre dos masas, la masa, que es otra propiedad como lo es la carga para la materia. Aunque manejan constantes diferentes de proporcionalidad, es como si hubiera un patrón en el universo. Ejemplo de la Ley de Gravitación Universal y el campo gravitacional. Un claro ejemplo de esto son los satélites de televisión que nos permiten tener este servicio en nuestros hogares. Estos satélites giran alrededor de la Tierra describiendo una órbita. Como problema tenemos que un satélite gira alrededor de la Tierra formando una órbita que tiene de radio 42.370 kilómetros. Quiero saber cuál es el valor de la aceleración de la gravedad en aquella órbita y cuánto es el peso de un satélite de 1.200 kilogramos. Este es un pequeño esquema de la situación, donde el círculo negro me muestra la trayectoria que describe aquel satélite
y la distancia d es la distancia entre el centro de la Tierra y ese satélite. Para calcular la aceleración de la gravedad, usaremos la ecuación que nos relaciona la masa de la Tierra y la distancia entre los dos cuerpos, obteniendo una gravedad de 0,22 metros sobre segundo cuadrado. Este es un valor bastante pequeño debido a la distancia que hay entre los dos cuerpos, que es una distancia considerablemente grande. Para calcular el peso, sabemos que es el producto de la masa por la gravedad, pero esa gravedad en aquella órbita es bastante pequeña, por lo que tenemos un peso de 264 newtons. Si ese mismo cuerpo estuviera en la Tierra, pesaría alrededor de 12.000 newtons. ¿Con qué concluimos? Olvidándonos de la parte matemática, concluimos con que las condiciones cambian dependiendo del contexto en el que se encuentren. Las fuerzas de atracción dependen completamente de la masa de los cuerpos y la distancia entre ellos. Todo esto es explicado por la ley de gravitación universal de Newton.